Bueno, seguimos en Infurna, estamos ahora con el diputado Jorge Ratier de Rondo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches y gracias por venir. No, buenas noches, Rodrigo, gracias por invitarme. Bueno, primero quiero charlar un poquito de la conformación esta que se hizo hace unos días de la mesa de Cambiemos. Contame un poco, bueno, cuál es la expectativa que tienen ustedes del PRO con respecto a esta mesa y cuáles son las acciones políticas que van a llevar adelante. Bueno, una de las cuestiones principales, una de las tareas principales que teníamos para este año no electivo era justamente en el avanzar, en todo el país se está dando, el avanzar en la consolidación de lo que es el espacio político de Cambiemos, ¿no es cierto?, con todos los partidos que lo integran. La verdad que con mucha alegría pudimos conformar en Misiones, que es la primera provincia en donde se conforma formalmente la mesa provincial de Cambiemos, donde está la UCR, está el PRO, está Libertad, Valores y Cambios, que es el partido del diputado nacional de Cambiemos, Alex Ziegler, está el partido FE y está la coalición cívica por ahora. Y a partir de ahí... ¿Van a incorporar nuevos actores? Digo, ¿está previsto que se sumen algunos otros partidos o espacios vinculados a la política? Sí, la idea es ir incorporando todos los partidos o espacios políticos de la oposición en Misiones que quieran participar de este gran espacio y sobre todo del gobierno nacional, ¿no es cierto? Cambiemos hoy está consolidado a nivel nacional como el espacio que sostiene al presidente de la nación, así que la idea no es algo cerrado, no es definitivo, digamos, es ir trabajando en la conformación de un espacio más grande que pueda hacer frente el año que viene al oficialismo en la provincia, sobre todo en la idea de dotarle de mayor cantidad de legisladores nacionales al gobierno nacional. El año que viene se eligen senadores y diputados nacionales, y también empezar en Misiones a tener más legisladores en la Cámara de Diputados y en los consejos deliberantes donde se eligen. Vos sabés que no se eligen en todos los consejos deliberantes de la provincia, ¿no? Son 7 u 8 intendencias, municipios en donde se eligen concejales. Jorge, y en esa mesa se va a empezar a diagramar cuál va a ser el mecanismo de selección, porque siempre en los frentes políticos de la oposición que hemos vivido por lo menos estos últimos 12 o 15 años, cuando llega el momento de las definiciones se nota mucho egoísmo de parte de algunos jugadores de la política. La mesa de Cambiemos va a ser la encargada de administrar el proceso de selección de candidatos, de poner reglas de juego, de ver de dónde y cómo van a surgir los candidatos de ese espacio en el 2017. Sí, efectivamente, nosotros ahora estamos trabajando en la instrumentación de un reglamento de esta mesa de Cambiemos, donde vamos a de alguna manera fijar todas las reglas para avanzar en lo que sea electoral el año que viene, ¿no es cierto? Por supuesto, teniendo en cuenta que todos tienen derecho a tener su visión, sus apetencias también, sí, claro, como partidarias y personales, de querer ser legisladores nacionales o legisladores provinciales o concejales. En ese marco la pregunta es, dentro del marco de Cambiemos, por ejemplo, puede haber elecciones paso, ¿no? Sí, claro. Por lo menos la reforma política la plantea como que sigue, y se puede discutir en ese marco las apetencias personales de cada espacio político, pero dentro del Frente Electoral Cambiemos. Sí, a nivel nacional, para los legisladores nacionales no hay ningún inconveniente porque están las PASO, que ya han mostrado ser un instrumento que tiene eficacia. A nivel provincial, a nivel de legisladores provinciales, ¿no es cierto?, tenemos el problema de que tenemos que generar unas PASO si no llegamos con una reforma que estamos proponiendo a nivel provincial, política, que incluye las PASO también a nivel provincial. Si no se llega a sancionar una ley en ese sentido, vamos a tener que definir un proceso interno de... pues se puede hacer una PASO local, claro, un proceso interno de selección. A nivel municipal todavía tenemos vigente la ley de lemas. Nosotros estamos proponiendo eliminar la ley de lemas junto con la instalación de las PASO a nivel provincial, pero bueno. ¿Se está discutiendo eso, Jorge, en términos reales y en la mesa del poder en la provincia? ¿Se está tratando el tema de la ley de lemas, si se va a eliminar o no? ¿O es
un anhelo de la oposición y el oficialismo hasta ahora no toma cartas en el asunto. No, es un planteo de la oposición donde el oficialismo ha dicho que no. Que no. Hasta ahora. Y está firme en su posición, y lo que sigue ahora es ver qué actitud toma el Estado Nacional, porque el Estado Nacional está llevando adelante una reforma política. Esta reforma política incluye en las 3 provincias que hay ley de lemas el pedido de derogación de la ley de lemas. Está taxativa, habla de Misiones, sí, Formosa sí, creo que y Santa Cruz. Sí. Sí, así es. Bueno, hay que ver qué actitud toma el gobierno provincial con respecto a eso. Ya sabes que hay también se va a respetar, obviamente, el gobierno nacional lo va a hacer, la autonomía, pero bueno, nosotros seguimos firmes en la idea de eliminar la ley de lemas. Si no es posible, si no se da, porque no tenemos la mayoría a nivel municipal, como te digo, la cuestión interna está la ley de lemas para resolverla. Pero que en este caso, analizándolo, al gobierno provincial hasta quizás le convenga derogar la ley de lemas, porque si ustedes conforman en la mesa de Cambiemos que cada uno de los partidos políticos lleve su sublema, también quizás sumen muchos candidatos y hagan una fuerza importante en términos electorales con distintas vertientes de cada uno de los que forman parte de Cambiemos. Digo, sí. Por ahí es un momento clave y una bisagra que el gobierno provincial puede tener en cuenta. Sí, hasta ahora la ley de lemas ha beneficiado al oficialismo porque ha logrado instalar tanto en las legislativas como en las ejecutivas, pero mucho más en la elección ejecutiva donde se ha elegido intendente, esta idea falsa de oposición y oficialismo dentro del mismo frente. Claro. ¿No es cierto? El éxito en gran medida en los municipios grandes sobre todo ha sido la instalación de esta antinomia oficialismo-oposición dentro de la misma. Uno le escuchaba a un candidato intendente del mismo Frente Renovador, pero que no era intendente en ese momento, que no iba por la reelección, y parecía que era de Cambiemos, digamos, porque hablaba todo en contra del intendente y hasta te diría que en contra del gobierno provincial, pero estaba dentro del mismo espacio, y entonces se llevaba los votos, o gran parte de los votos opositores de ese municipio. Sí, pero yo no sé si en el análisis de ellos, evidentemente hasta ahora no hacen ese análisis. Por supuesto que si no se tiene la herramienta, la ley de lemas, hay que definir una otra herramienta por elecciones internas, y es cierto que puede ser más conflictivo, pero yo creo que desde la oposición estamos dispuestos a que sea más conflictivo, pero a eliminar ese sistema que creemos que distorsiona un poco De todas maneras, eso que planteabas vos recién, de que en el gobierno inteligentemente planteaban ser oficialismo y oposición, se dio durante los 12 años del kirchnerismo, porque era todo lo mismo, ¿no? Era kirchnerismo, renovación, y municipalmente era lo mismo. Ahora, el escenario político ha cambiado y eso trae, me parece a mí, nuevas reglas de juego para todos, y creo que en ese sentido la renovación puede tener la visión de que hasta le convenga políticamente, más allá de lo que viene reclamando la oposición hace mucho, la posibilidad de modificar la ley. Hay que estar atentos. Sí, yo creo que la estrategia hoy de la renovación pasa por intentar reeditar lo de los años del kirchnerismo, de oficialismo, oposición. Creo que está tratando por todos los medios de hacerse pasar como oficialista a nivel nacional. Yo, como decís vos, yo no veo posible eso, pero bueno, ellos están tratando de decir que son amigos, que tienen buena llegada, que tienen arreglado, que bueno, me parece que a ver, nosotros lo que decidimos es fijar nuestra estrategia. Creo que lo que ha faltado en la provincia de Misiones mucho tiempo es fijar una estrategia desde la oposición. No tener una táctica, sino una estrategia que define a más mediano y largo plazo las cuestiones, y tener cierta espalda política como la que te da un gobierno nacional para llevarla adelante. Hasta ahora no ha habido fuerzas políticas que hayan podido tener esa espalda y fijar esa estrategia como para
enfrentar al oficialismo misionero. Entonces también ha sido bastante fácil para el oficialismo son misionero. Nuevos tiempos y es totalmente distinta la realidad política de hace 2 años a la que vamos a vivir en 2017. Sí, claro. Estos días salió en varios medios que el diputado Alfredo Schiavoni estuvo en Buenos Aires haciendo una denuncia penal, o por lo menos un pedido de investigación en los juzgados federales de Comodoro Pi. ¿De qué se trata esto? Bueno, lo que yo sé, digamos, porque hay cosas que también no se pueden adelantar tampoco mucho, porque es una investigación que recién comienza y que tiene que tener su desarrollo, y tampoco, sobre todo desde la justicia, no se quiere, digamos, dar con antelación datos precisos. Yo sé que es una denuncia por haberle llegado al diputado Schiavoni datos concretos de un emprendimiento multimillonario que se llevó adelante en la provincia, en donde el que figura como propietario sería una persona que no podría nunca acreditar ese dinero, y que lo que, por lo menos en algunos datos que él consiguió, ese emprendimiento sería de algunas personas que han manejado dinero público, funcionarios, digamos. Entonces, con esa sospecha y los datos que tenía el diputado, creyó conveniente, como aparte es la obligación, ¿no es cierto? Si hay la sospecha de que hay un delito, como en este caso de defraudación y de evasión y de lavado de dinero, es hacer la denuncia correspondiente a la justicia, y que se encargue la justicia de investigar y ver qué hay detrás de todo ello, qué realidad hay y de qué se trata, ¿no es cierto? Porque es el trabajo de la justicia. Y hubo también estos días, y salió en los medios de comunicación, sobre todo aquí en Misiones, una indagatoria que se va a realizar a varios funcionarios provinciales y nacionales, y de la ciudad de Buenos Aires también, vinculados de alguna manera a la administración de la obra pública en distintos sentidos. Humberto Schiavoni fue uno de los dirigentes a quienes llamaron indagatoria, junto con el gobernador Clos y con un montón de funcionarios que tienen o tuvieron que ver en la administración de obra pública. Vos conocés bien este tema, contame bien de qué se trata esto. Bueno, primero en el caso del ex gobernador y en el caso del ex jefe de gabinete no conozco específicamente de qué se trata la citación. En el caso del doctor Schiavoni, la citación es una declaración testimonial, no una declaración indagatoria. Testimonial porque fue una de las personas que estuvo en un organismo que fue la Corporación Buenos Aires Sur, que era un organismo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, una sociedad del Estado en realidad, no un organismo digamos de la administración central, que tenía un contrato con la Fundación Madre de Plaza de Mayo previo a la llegada de Macri al gobierno, a la ciudad de Buenos Aires. Es la Fundación Madre, o sea, era un contrato firmado por Tellerman. Exactamente, la Fundación Madre de Plaza de Mayo tenía un sistema de construcción industrial que es un sistema por paneles, que era como construía las viviendas en el centro del país, digamos, y en la ciudad de Buenos Aires. Acá creo que no sé si lo usaba o no lo usaba el sistema. Era un sistema que habían conseguido la licencia de una empresa internacional, y se había asociado con la Corporación Buenos Aires Sur en la gestión previa para instalar la fábrica de esos paneles. Tenía esa vinculación, y además tenía la vinculación de tener un contrato de sueños compartidos, que así se llamaba el programa, que era un programa federal, que era un programa del gobierno nacional, donde enviaba el dinero a las jurisdicciones provinciales o municipales, pero enviaba el dinero para hacer las viviendas con este sistema constructivo y con la Fundación Madre de Plaza de Mayo. O sea que no había un proceso de selección que llevara adelante el organismo que recibía esos fondos en cuanto al proveedor. Recibía los fondos y le pagaba a la empresa para que lo haga. El organismo recibía los fondos para hacer la obra con la fundación. Claro. No podía elegir otro que haga la obra. La corporación tenía ese contrato vigente, por ejemplo, en Piletones, que es un barrio, una villa de Buenos Aires. Y lo que pasó es que cuando se llega a la corporación, llega el doctor Schiavoni,
había un problema porque había anticipos de obras que habían pagado la gestión previa y la obra estaba pagada ya en un 80-85% y estaba construido ni el 30%. Entonces, cuando se habían dado los fondos, se había adelantado 80%, se había adelantado 80-85% y se había construido el 30%. Y la obra estaba parada cuando se llegó. Entonces, el doctor Schiavoni, en su rol de presidente de la corporación, empieza a negociar que la obra continúe. La fundación le solicita nuevos anticipos y él se niega. Dice, no, primero tienen que llegar a hacer la obra, porque por lo menos con la corporación no puede seguir pagando como pagaba antes sin que esté haciendo la obra. Y esta negociación llegó un momento que se terminó porque la fundación no avanzaba en la obra, la corporación obviamente no quería pagar más, y lo que pasó es que se rescindió el contrato, se contrató otra empresa para que termine y se le hizo un juicio a la fundación, que pocos saben. En realidad en Buenos Aires los medios ha salido en su momento, porque el año pasado se llevó a sentencia, se le hizo un juicio a la fundación, en donde la fundación y las autoridades de la fundación, entre ellos la señora Eve Bonafini, fueron condenados a pagar más de 50 millones de pesos al gobierno de la ciudad, en este caso a la Corporación Buenos Aires Sur. Más de 50 millones de pesos. Sí, por ese contrato incumplido por la fundación. Y es el único caso en el país donde un organismo público no solo actuó como debía actuar, digamos, o sea, rescindir el contrato porque no se había cumplido, sino reclamar que se pague lo que se había pagado de más. Digamos, lo que el gobierno anterior había pagado de más, se reclamó. Por supuesto que la fundación y la señora Bonafini no van a pagar nunca ese monto porque quebraron la fundación, ellos quebraron la fundación, quebraron la universidad que tenían, no tienen fondos, pero bueno, eso pasó en ese caso, o sea que yo en lo personal, que aparte fui auditor de la Corporación Buenos Aires Sur y fui partícipe de ese proceso, estoy recontra tranquilo de que se ha hecho muy bien las cosas, que ha hecho muy bien el doctor Schiavoni, sobre todo en un momento político donde había que enfrentarse a la Fundación Madre de Plaza de Mayo. Estamos hablando de un momento donde el kirchnerismo tenía todo el poder, ¿no es cierto? Y fue difícil tomar la decisión porque aparte no era en contra del proyecto, porque el proyecto era un buen proyecto, digamos, pero se había administrado mal y el dinero no estaba y se había pagado la obra y no tenían dinero para terminar la obra. Bueno, Jorge, la última. En el plano local y en el tema legislativo, ¿cómo están trabajando en Cambiemos? ¿Están como interbloque? ¿Están llevando temas en conjunto o por ahora cada uno viene haciendo su trabajo en forma Estamos yo te diría que hace varios meses estamos trabajando casi todos los proyectos en conjunto. Nos pasamos los proyectos, los analizamos. Si alguien tiene un proyecto sobre la misma temática, se concilia y se presenta uno. Muchísimos proyectos hemos presentado en forma conjunta. La semana pasada acompañamos un proyecto del diputado Pegoraro, un pedido de informes bastante detallado, que le pedimos que nos informe un detalle certero con el proceso de la Jartrofa, que eso también está en la justicia, en investigación, por una denuncia que hicieron los diputados en ese momento, Pegoraro, Schiavoni y Bordón, creo, no recuerdo bien cuál era el otro diputado que acompañaron, pero que está dormido ahí el trámite, donde es bastante claro que hubo por lo menos un desvío importante de fondos de ese programa y por lo menos el objetivo no se ha cumplido. Nosotros decimos, en algún momento también los funcionarios tendremos, me incluyo porque en algún momento lo fui y en algún momento lo podré ser, tendremos que también empezar a tener responsabilidades por las cosas que hacemos mal, más allá que no nos llevemos dinero, que seamos honestos, también si algún programa no funciona, la responsabilidad, tener algún tipo de responsabilidad, por lo menos política, ¿no es cierto? Bueno. Porque ese programa, por ejemplo, no funcionó, no hay un litro de biodiesel sacado de la Jartrofa y se gastaron cientos de millones de pesos en eso, o sea que
de alguna manera no fue una pruebita, digamos, fue bastante costoso para que no llegara a nada. Y en eso el diputado Pegoraga está haciendo un muy buen trabajo y nosotros estamos apoyando. Y ahí firmamos todos, y así como la presentación de la Oficina Anticorrupción, la modificación al estatuto del Tribunal de Cuentas, un montón de proyectos que estamos haciendo en conjunto, como de hecho como interbloque, aunque no tenemos conformación legal de interbloque. Claro, sí. Y además con el avance que estamos haciendo con la mesa de Cambiemos, de empezar a trabajar todas las cosas en forma conjunta, yo creo que esto se va a ir consolidando cada vez más, y vamos a avanzar ya como ese interbloque en la Cámara de Diputados, y fuera en la política ya en trabajos concretos de Cambiemos en sí, dejando de lado un poquito las identidades partidarias de cada uno. Jorge Ratier, gracias por haber venido, muy amable. Gracias a vos por la invitación y a tu disposición. Bueno, vamos a despedirnos. Hasta aquí llegamos, lo que le digo siempre, con la actualidad política local, nacional, y tratando de que usted conozca a los protagonistas de la política, en este caso el diputado Ratier. Los espero, por supuesto, el lunes en El Bueno y el Malo y el próximo martes aquí en Info Urbana. Chau, buena semana y gracias.